Hola, ¿qué tal amigos de Cahuílate, tu podcast esotérico de confianza? Nuevamente en compañía de Alessandra. Y mi nombre es Rodney. Hoy tenemos un tema un poco controversial. Vamos a hablar de el respeto a las religiones. El respeto que debemos tener o que se debe tener a las religiones. Ok. Para eso hemos conversado entre nosotros en la parte productiva y estamos viendo algunos enfoques que podíamos darle a lo que era este tema del respeto a las religiones. En particular, creo que debemos comenzar hablando de nuestra filosofía de cara a otras religiones, porque siempre tratamos de primero hablar de nosotros y mostrarles un panorama de cómo nosotros actuamos para que se nos entienda, y luego ver algunas otras posiciones y así poder comparar qué hay de buenas en una, qué hay de buenas en otras, si podemos estar errados nosotros, si podemos estar errados en los otros, o cómo podemos complementarnos. Entonces, en el caso de nosotros, nosotros tenemos una religión realmente... Una cosa es lo que es la religión y otra cosa es la forma que tiene. También, eso, y aparte que en el caso de Alesa no hay nadie en su familia que la practica o que la practicara antes de, y en el caso mío tampoco hay nadie que la practicara antes de, lo cual para nuestras familias, la de ella por un lado y la mía por otro lado, fue un poco como que al principio un poco chocante. ¿O todavía? Bueno, en el caso mío no, en el caso mío dan las gracias porque... Lo que pasa es que ya hablamos principalmente de que pertenecemos a la religión yoruba, y la religión yoruba como tal es mal conocida en Venezuela como la santería. Pero ¿qué pasa? Por ignorancia de las personas que dicen, eso es santería, en la santería eso es un saco, o sea, la palabra santería es un saco donde están metidos espiritistas, paleros, donde la gente mete, donde la gente mete, o sea, todo aquel que practique espiritismo, palería, yoruba, magia cualquiera. Sí, bueno, no, pero esas tres principales. No, porque también a los tarotistas también le decían. ¿Le decían santero también? Sí, bueno, a los tarotistas. O cualquier cantomante, porque si leían baraja española o lo que fuera, igual también metían ahí. Bueno, yo en mi entorno no, para mi entorno siempre los tarotistas eran las brujas, ya, pero no tenía nada que ver con lo que es santería. En santería es un saco donde meten a la gente que... Todo lo que es herejía. No, es todo ese saco a todo aquel que fume tabaco, que le rinda culto a espíritu, que le rinda culto a muerto, o que rinda culto con fruta, carne, sacrificio, toque tambores y baile. Y use collares. Ah, yo sé, este vestido blanco. No, y use collares. Ajá. Entonces, básicamente eso es la santería en Venezuela. En el conocimiento popular. Exacto. ¿Qué pasa? Una cosa es el espiritismo, que es una religión, es un culto propio de Venezuela. No, hay en Venezuela el espiritismo marialoncero es autóctono de Venezuela. Entonces el espiritismo marialoncero es autóctono de Venezuela. Es espiritismo. Culto. Bueno, no religión. Pero es espiritismo porque se trabaja con espíritus. Sí. ¿Okay? Cuando digo se trabaja, después en otro programa ampliaremos porque es bastante amplio. Ok, entonces luego están los paleros. Los paleros rinden culto al palo mayombe. Al palo mayombe, que eso es otra cosa completamente distinta. Es un culto venido de África. Ajá. Que no tiene nada que ver con la yoruba. Bueno. Es como una rama. Exacto. No es una rama. No es una rama, es aparte. Es un culto paralelo. Ok, pero viene de África. Sí, también. Ok. Y luego están los yorubas, que son, ahí sí se puede decir que también vendría siendo, ahí sí unifican a lo que es santero y ya, porque como los otros no saben cómo se llaman, entonces a estos, como son los únicos que conocen, le dicen estos son los santeros. Pero ajá, que son los que rinden culto a los orichas. Que sí es una religión porque tiene un orden, digamos, no sé cómo explicarlo, tiene una organización teológica que de hecho responde a una mitología, que de hecho está basada en una creencia animista y tiene todo un orden establecido, procedimental, cultural, esotérico,
social, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Que también viene de África. Y que está reconocida como una religión. Exacto. Y ahí es donde van a decir, ya salieron los santeros a decir, bueno, pues está reconocido por la UNESCO. Pues sí. Pues sí. ¿Verdad? Como las 15 Champions del Madrid, pues sí. O sea, ajá. Pero, a lo que vamos, cuando yo por lo menos me hice la mano de Lula, lo primero que le dije a mi mamá, cuando mi mamá, ¿qué bolas tienes tú? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué tal? Mamá, tú tranquila que yo no voy a llegar a la puerta de tu casa a tocarte los tambores a las 6 de la mañana. Si Ni quieren- te voy a ningún pío pío ahí tampoco. Entonces, ajá. Si quieren entender un poquito más de una manera divertida o cosa de esto, me voy a permitir el que vayan a El Cuartico, ese podcast exitoso que tiene la gente del Cuartico, tienen un podcast específico para la santería, que está muy bien. De hecho, lo felicito y me divertí muchísimo con ese podcast. Ok. Entonces, ajá, pero a lo que, por lo menos yo cuando te comenté de este tema del respeto, ¿por qué yo te dije lo del respeto? Porque cada quien es libre de tener la fe que le dé la gana, ¿ok? De creer en lo que le provoque, porque para cada quien la fe que tenga en lo que tenga es su propia magia, es su propia fe y hay que respetársela. Que puede ser alguna gente muy descabellada y otros no muy tanto, también es cierto, pero cada quien es libre. De hecho, hay una religión que se llama satanismo. Exacto. Es una religión. Y no vamos a entrar más en detalles ahí porque, ajá. No. Simplemente para que entiendan que es cada quien puede creer en lo que guste. Exacto. Mientras no le haga daño a otro con su creencia. Exacto. Por ejemplo, si usted quiere creer que Maradona es Dios, vale, hay una iglesia maradoniana que no está reconocida como religión completamente, pero está reconocida como culto. Tiene una iglesia, tiene seguidores y bien por ello porque no le hacen daño a nadie. Punto. Ok, bueno, entre cosas locas que hablábamos. Pero ajá, a lo que iba. ¿Por qué yo hablo del respeto entre religiones? Porque particularmente, bueno, yo hablo por mí, porque tú sí tienes más conversaciones y te gusta discutir, no, cuando decimos hablar de discutir no quiere decir entrar en conflicto. Debatir, vamos a utilizar debatir. A ti sí te gusta debatir más con la gente, tú eres más social. Ajá, entonces, yo no entro en conversación, ni en conflicto, ni en debate con absolutamente nadie con respecto a qué cree o qué no. Puede ser que lo que sí haga es explicar en qué creo yo. Y defenderlo. Defenderlo, claro está, pero si una persona que yo veo que no tiene conocimientos sobre el tema se acerca a mí y pregunta, o no pregunta, pero la veo dudosa, seguramente le voy a explicar, mira, esto es así, esto es asado, esto no es esto es lo otro y tal, aunque cual primer día del trabajo no entiendas un carrizo lo que te estoy diciendo, pero con eso no quiere decir que yo te voy a decir de una vez, no, te tienes que hacer santo, ya, no, te estoy explicando nada más qué es mi religión, ¿ok? Ya, eso es todo. Tampoco con eso, entonces, no, mejor dicho, y con eso entonces me refiero a que no está bien que si tú tienes una creencia religiosa de otro aspecto, de otro ámbito completamente distinto a la mía, tú no puedes venir a escribirme un mensaje a mí directo diciéndome, ven Cristo atento, viene. Cristo quiere que te salves, deberías venir a mi templo, escucha mi Toma esta tarjetica, XY, vamos a sí, hacer un culto el domingo. la sangre de Cristo tiene poder y qué sé yo qué más. Señores, yo estoy en un colegio católico y tengo conocimiento de gran parte de lo que es el catolicismo. Y si no estoy ahí es porque no quise estar. Yo estudié en un liceo satánico porque eso era puro loco. No, estoy muy mal. Entonces, ahí es donde vamos a lo que es el respeto. Si yo en mi teléfono, en mis historias, de mis redes sociales, de mi WhatsApp, de lo que sea mío, yo publico lo que yo hago, lo que me gusta y tal, yo en ningún momento te estoy diciendo a ti, ven y haz lo que yo hago. Yo simplemente te estoy compartiendo quién soy, ¿ok? Si tú te sientes ofendido y si tú sientes que yo necesito la salvación, agarra el Estado y lo silencia.
y no me ves más, Usual. listo, ya. Porque que nosotros seamos o pertenezcamos a la religión yoruba no quiere decir que estamos alejados de Dios. Eso también tienen que tenerlo muy claro, ¿ok? Es muy diferente las creencias que tienen otras personas a lo que esto en realidad es, ¿ok? Sí, claro. No, bueno, no. Sobre la religión yoruba nada, tú dijiste todo. Es importante, por ejemplo, ahorita estoy recordando una de mis grandes amistades, bueno, para nuestras grandes amistades, que empezó con una conversación de religión en todo el respeto. José Enrique Tremont. Nuestro amigo José Enrique Tremont. Él sigue otra religión. No voy a hablar de eso porque eso le corresponde a él. Pero comenzamos No, espérate, ya va. Se le respeta. Sí, claro. Porque es su creencia. Exactamente. Si yo disfruto de sus publicaciones, las religiosas. Él comenzó haciéndome preguntas sobre lo que yo creía, estuvimos en grupos comunes en cuanto a Venezuela y situaciones comunes en cuanto a Venezuela, y él vio que yo profesaba otra religión, etcétera, y empezamos a conversar de religión y tal, y él me explicaba cómo él veía su religión, yo le explicaba cómo yo veía la mía, él me explicaba cómo él veía la mía y cómo yo le explicaba cómo yo veía la suya, y hoy somos grandes amigos. He ido a ver actuaciones de su hija, él ha venido nos ha ayudado, nos ha guiado de este paso que nosotros dimos de emigrar a los Estados Unidos. O sea, somos grandes amigos, y todo eso nació mira, ¿por qué tú crees eso? Mira, por esto. Coño, interesante, no lo había visto. Es muy mala comparación que acabo No de ver en mi cabeza, porque yo sé que no todos son iguales. No, de hecho... Es que iba a decir, es como cuando tienes un amigo chavista. No vayas por ahí, no. Pero después dije, Celita. no, todo muy mal, porque las personas que tengan una otra creencia religiosa no quiere decir que sea chavista. Ya. Sí, porque entonces después los dicen, una de las cosas que quieren encontrar los santeros es que todos los santeros somos chavistas. Exacto, tampoco. Y la santería en Venezuela es muchísimo más vieja que Chávez. Ajá. De hecho, Chávez se metió en santero después, pero no vamos a hablar de eso, es otro programa. Ajá. Entonces, yo quería, como se lo dije al principio. Cuando tienes un amigo chavista. No, ya salte de ahí. Chavista, sin necesidad de de estar en discusión porque esa persona sea chavista, sino tú conoces su esencia, quién es como persona, y por eso lo respetas. No estamos hablando de chavismo, estamos hablando de religión. Ya. Continúa. Sigo. Por ejemplo, muchas de las personas que se cierran de manera como con gringolas, cosa que yo sé que son los cristianos evangélicos. No todos. Estoy hablando de los que normalmente se cierran. Sí. De hecho, ellos tienen conflictos ellos mismos con los católicos por cosas que están en la Biblia, que es el libro que guía a esas religiones. Y yo el otro día, conversando con una persona de estas, estamos debatiendo en el profundo respeto. La persona me dice, no hay ningún otro Dios más que Dios, Jehová, no sé qué. Vale. Yo le dije, ¿tú crees en la Biblia? Sí. ¿Todo lo que está en la Biblia es verdad? Sí. Entonces le dije, entonces estás equivocado. No, ¿cómo tú vas a decir eso? Que no sé qué. Estás equivocado, ¿por qué? Y aquí le traigo un pequeño resumen. En la Biblia se hablan de otros dioses, más Jehová, que no se pronuncia así, Yahvé, tampoco se pronuncia con sino con otra pronunciación, lo voy a dejar escrito aquí. Dice que no deben adorar a otros dioses, no dice que no existan. De hecho, hay mención a otros dioses en la Biblia. Baal, Jueces 2:13. Moloch, Levítico 18:21. Astrot, Primera de Reyes 11:5. Y en Jueces 10:6. Dagón, en Primera de Samuel 5, en versículos de 2 al 4. El becerro de oro, en Éxodo del 32, en el versículo 4. Dioses del consejo divino, Salmo 82,
en su versículo 1, Salmo 82 en su versículo 6. Quemos, Primera de Reyes 11, versículo 7. Rimón, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 18. Yo pensé que venía mucho más y te iba a decir, No, ya, todo este no, poco de Dios. no, y hay más, y hay más, y hay más. Dios lo que dice es que no deben adorar a esos dioses más que a Él. Ya. Es lo que Él dice. No dice que no existan otros. Ya, es que el problema, yo creo que el problema de las religiones son los fanáticos. Es De que la religión. los problemas de las religiones son los religiosos. Siempre lo he dicho. Aparte, las tres grandes religiones del mundo, entiéndase, judíos, cristianos, lo que siguen el Islam, como fue la palabra, musulmanes, son consideradas religiones abrahámicas, descienden de Abraham. Esas tres religiones que tienen grandes diferencias vienen de una sola persona. Las tres tienen a Jerusalén como ciudad sagrada. De hecho, si usted va a Jerusalén, usted la ve desde la parte aérea, usted va a encontrar zonas que son musulmanas, zonas que son hebreas, zonas que son cristianas. Hay una iglesia, hay una puerta hay una escalera sobre una puerta, sobre una ventana, que no han podido moverla. Está como, hay un palo, hay un ojo, No, hay un no, pelo, hay un pelo. hay una escalera sobre una puerta que no han podido moverla, porque para mover esa escalera ahí, tienen que ponerse de acuerdo los tres, Ah, sí, yo sé. y no sí, lo han sí. podido hacer. Sí. En el Corán se nombra a María, es la única mujer que es mencionada por su nombre, la única, y se nombra más de 30 veces. Se reconoce a Jesús como profeta, no como hijo de Dios, pero sí como profeta. Los 5 primeros libros de la Biblia son la base fundamental del judaísmo, que le llaman Pentateuco. O sea, tienen más puntos en común que diferencia, y sin embargo entre ellos viven una pelea. Y aparte así, hay otros que vienen, los protestantes son descendientes de los católicos que se separaron por diferencia en cuanto al credo. Voy a ir más allá. La Semana Santa de los protestantes es distinta a la Semana Santa de los católicos. Bueno, es lo que yo te dije en estos días. También depende el hemisferio del planeta donde te encuentres, la cultura del lugar donde te encuentres, porque, o por lo menos yo escuché ayer, sí fue ayer que falleció el Papa. Un abrazo y nuestro saludo y nuestro respeto a la comunidad católica, quien lamentablemente perdió su máximo jerarca el día de ayer, producto de una serie de enfermedades que venía padeciendo. Y es importante de una vez, perdón que te haya interrumpido, pero quiero dejar claro el mensaje que dejé ayer en mi estado de WhatsApp. Es vil, es bastante molesto que tú te metas con alguien que ya falleció. Cualquier error que tuvo ese señor, bien sea por sus expresiones políticas o de pensamiento, debían habérsele recriminado en vida. Ya después de Y muerto. seguramente se le hizo, así que ya. Así que vaya un saludo y nuestro respeto a la comunidad católica. Ajá, lo que estaba conversando, que ayer noté, vengo notándolos hace rato, que como que por cultura, aquí la parte religiosa, obviamente porque venimos de que Inglaterra coloniza Norteamérica y entonces allá son ortodoxos, ¿no? Sí, allá son ortodoxos, entonces es distinta la forma como ve la Iglesia Católica Española, que fue que colonizó más abajo, a como lo colonizaron las iglesias. Entonces obviamente las bases culturales son distintas. Y después de aquí nacieron los mormones. Exacto, entonces, pero cuando tú escuchas aquí la Iglesia Católica es como que para el latino que esté aquí, que haya sembrado bases y hayan hecho Iglesia Católica a los sacerdotes que hayan venido y que se pero es muy mínima, sutil, es muy sutil. Es reducida. Entonces aquí es mucho los cristianos evangélicos. O los cristianos adventistas. Bueno, sí, aquí todos los protestantes. Sí, las ramas protestantes. Aquí más que son ramas protestantes. Entonces, cuando por lo menos escucho cosas como, no, desconocimiento de cuáles son las bases por las que pasa
después de la muerte del Papa, cómo es que se escoge el Papa, que el cónclave, la cosa, cómo que él asume un nuevo nombre después de que de que se convierte en Papa. O sea, todas esas cosas que para nosotros podrían ser normales, porque tenemos conocimiento de ello. Aquí yo, o sea, escuché a un grupo de personas hablando y sé que escuchar a un grupo de personas no engloba toda la población, pero es que aquí se nota mucho que el catolicismo... De hecho, acaba de terminar la Semana Santa y yo no vi señal alguna o anuncio alguno o publicidad alguna de que se fuera a hacer una procesión, una manifestación. No, los únicos sitios en los que yo sí escuché, pero es donde hay comunidad latina. Ah, pero Exacto. No, y creo también, si mal no me equivoco, que creo que fue... Es eso, donde habían iglesias católicas. Son reductos muy chiquitos, muy sutiles. Exacto, y de por sí aquí se celebra Pascua con huevos de Pascua y que los niñitos vayan a los parques a buscar huevos de chocolate con juguete. Eso todo el mundo. Ya, del resto aquí nadie, y obviamente aquí estamos hablando también del mercantilismo. Aquí tú terminas diciembre y ya tienes todo lo que es Día de los Enamorados y todavía no llega a febrero. En febrero se termina el Día de los Enamorados, o sea, el 14 de febrero ya están quitando todas las tiendas para poner todo lo que es Pascua. No, ahorita ya quitan... Patricio. San Patricio, después quitan todo lo que es San Patricio para poner ya todo lo que es Pascua. Ya cuando quitan todo lo que es Pascua, ahorita ya viene todo lo que es 4 de julio y Día de las Madres. Exacto. O sea, ya tú empiezas a ver todo lo que es para verano, todas las cosas de irse para playa, para las vacaciones y tal. Algunas que otras cosas para lo que es Día de las Madres. Y empiezas a ver un montón de banderas americanas, norteamericanas, gorras, todo el merchandising. Entonces, aquí es mucho mercantilismo. Entonces, como que... Sí, la parte tradicional de la religión no es como... Es diferente. Entonces... y de hecho, por eso también vemos grandes situaciones sociales que se presentan, sobre todo que nacen aquí en los Estados Unidos, como esas sectas que siempre se encierran en grandes extensiones de tierra. A los Amish y cosas así. No, pero los Amish ya es una cuestión más organizada, más... Ellos tienen... Bueno, hay unos que se parecían a los Amish, que tenían un loco, que tal, que ajá. Luego también hay un montón de sectas raras de gente que agarran, que eso tampoco lo entiendo. Como tú agarras y ves que te dan un folleto que dicen que ahí en ese colegio van a adoctrinar a tu hijo y te piden dinero y tú metes a tu hijo ahí y tú 0 bolas y como que, sí, mi hijo está bien ahí. No, preocúpate qué está pasando allá dentro con tu hijo. Pero, en Netflix hay varias series con respecto al tema que sí, son cosas muy complicadas, pero es que aquí el catolicismo no se ve como tal. Pero más allá de eso, yo quiero llevarlo un poquito más a lo personal, a lo individual, más que a lo colectivo, porque en lo colectivo puedes estar inmerso en una situación o en un ambiente y tú puedes seguir siendo tú y puedes seguir profesando tu religión. El respeto es un valor que está establecido en todas las religiones, en todas. Claro. Usted lee en la Torá, usted va a conseguir donde le hablan sobre el respeto, que no me voy a poner yo aquí a decirle los libros y los versículos y tal, porque si no se nos va a hacer eterno. Ya, pero es que no solamente habla del Corán, en el catolicismo, en los protestantes, lastimosamente los religiosos son los que subvierten ese orden y ese mandato y lo eliminan. Es que el problema, ¿sabes cuál es el problema que creo que también hay? Que obviamente el fanatismo va apegado a lo que es la ignorancia. Bueno, realmente. Porque si tú, como religioso, te sientes en la capacidad de juzgar a otra persona, que también estamos hablando de que en todas las religiones te dicen que no puedes juzgar al otro. Si tú te sientes en la potestad de juzgar a la otra persona y decirle sálvate y qué sé yo qué más, ten por lo menos la delicadeza de estudiar la religión de la otra persona. Si tú vas a criticar a otro, por lo menos ten la delicadeza de estudiar de qué va la religión de la otra persona. ¿Por qué? Lo voy a poner simple. Yo recuerdo que un scouter decía... Un scouter es un guía en el movimiento scout. Ajá. Decía, ¿sabes qué? También no me voy para allá. En Chacao, en Caracas, o sea, donde yo estudié, en el colegio que yo estudié, el colegio parroquial pertenecía a la iglesia San José de Chacao. Esta iglesia, en su momento, fundó un grupo scout.
que se llamaba el Grupo Causa José Chacao. Y su fundador, no estoy muy segura muy bien de la información, pero creo que fue su fundador o parte de la quien fundó, exacto, es el padre Juan. Y el padre Juan, era el sacerdote de la parroquia. Y él a los jóvenes, una de las cosas que les decía era, lean sobre otras religiones. Y en ningún momento era para impulsarlos a que pertenecieran a otras, sino para que tuvieran conocimientos de cómo eran las otras religiones. Se llama cultura. Exacto. Entonces, que como a lo que voy, esta escauta, a mí me decía en su momento mi mamá, que a ella le explicaron que Dios es como que si fuera un elefante. Y el elefante está en todo el medio, y alrededor del elefante vemos un montón de personas. Todos vamos a describir a Dios desde el punto en el que estamos viendo al elefante. Pero al final todos estamos hablando del mismo elefante. Si tú te pones a estudiar de religiones, o ponte tú que tú no te quieres sentar, léete un poco el libro o sentarte un poco, pero en Netflix por lo menos hay una serie específica, si mal no me equivoco, que habla de las bases de cada cultura. O sea, ni siquiera habla de religión, habla en unos episodios de religión y en otro habla de cultura. Es el Apocalipsis. La historia de Dios con Morgan Freeman. No, ese no es. Pero también es buena que la vean, porque aquí te habla de Dios desde la perspectiva de varias religiones. No, el que yo me refiero es los apocalipsis del planeta. Y es que te dicen desde cada cultura cómo fue la perspectiva del apocalipsis para cada cultura. Y estamos hablando de cultura de hace 12.500 millones de años. O sea, estamos hablando antes de los dinosaurios, una vaina así. Y te están ya explicando que todas las culturas explican todo de la misma forma. Todas las culturas explican todo, o sea, siempre es la misma historia en todas partes. Lo mismo pasa con las religiones. Cada religión, menos la politeísta, que las politeístas y con todo eso, tienen que si hablamos de Dios, el creador es el mismo, creó el planeta de la misma forma, existe un elegido, el sacrificado, la madre del hijo, o sea, hay infinidad de similitudes en todas las religiones. Entonces, por lo menos tengan la santa delicadeza de agarrar y decir, mira, hay más de 20 religiones en las cuales la primera generación desapareció con un diluvio. Sí, también cultura. O sea, hay como 6 religiones en las cuales explican la existencia de un vocabulario a través de la construcción, no de una torre simplemente, sino de alguna construcción que hicieron y decidieron, ahí Dios intervino, metió su mano y dijo, epa, no se entiendan porque no necesitan hacer eso juntos. Y así muchísimas cosas más. Lo que queremos decir con esto es que el respeto debe ser... Documéntate, estudia, lee. Sí, o sea, cuando tú respetas el pensamiento de los demás y no le gritas, que tienen que ser inteligentes. Antes de venir a decirme que tengo que ser salvada. Como les decía, el respeto... ¿Yo me estoy ahogando? No, entonces... Como les decía, el respeto nace de manera individual y debe ser un valor que tú promuevas y que ejecutes de cara a los demás. Y antes que me decir, bueno, pero es que ella no está respetando. Mira, yo me callé mi boca cuando me dijeron que yo necesitaba la salvación y yo no dije nada. Y antes, por respeto. Y antes de que vayas a... Y vengo yo a mi terreno y digo que léete un libro. Ajá. Que no sea la Biblia, otro libro. Y antes de que sigas interrumpiendo al que habla, imponiendo tu forma, deberías practica la empatía. Ponte en los zapatos de esa persona y pregúntate cómo te sentirías tú si viene alguien a querer inculcarte, adoctrinarte hacia su religión de una manera tan brusca, lo cual a nadie le va a gustar. Entonces, primero, antes de abrir la boca, piensa, empatiza y luego si después de ese análisis considera que debes decir lo que debes decir, dilo. Eso te va a ayudar por lo menos a saber cómo decir las cosas. ¿Cierto? ¿Algo más que quieras
Queremos, antes de cerrar el episodio, el respeto es un valor que debe ser rescatado, no solamente para las religiones, sino para El las respeto personas. es un valor que debe ser salvado. Rescatado. Por favor, respeta para que te respeten. Respeta para que logres ser mejor. Y respeta, como aquí estamos hablando de religión, debes respetar para que tu Dios vea en ti una persona que empatiza y que cada día trata de ser mejor. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Bueno, le mandamos un saludo, un abrazo. Por favor, si tienes una opinión distinta a la de nosotros, te respetamos. Déjala aquí en los comentarios. No vamos a suprimir ningún comentario menos que utilice palabras altisonantes. Déjalo Puede ser aquí que en no los lo supimos nosotros, sino que lo haga YouTube. Exacto. Comparte, difunde, dale like, que a nosotros nos ayuda a crecer y a crear esta hermosa comunidad donde todos hablamos de esoterismo, religiones, etc. Y no te metas en los estados, déjale esa a criticar. Así que, Bye. chao.